Hola, saludos a todos. Como veis estoy comentando de nuevo en otro vídeo. Esta noche he estado jugando a Watch Dogs durante más o menos una hora o quizá hora y media y acabo de editar este vídeo y me ha pasado alguna cosa que no me ha pasado nunca en Xbox. Entonces en un principio iba a subir esa partida en la que me ha bloqueado el juego, que es algo que me pasaba ya antes en PlayStation, pero hacía mucho tiempo que no lo veía. Pero finalmente me he decidido a hacer un vídeo más largo porque eh, ha sido bastante interesante las partidas que he tenido hoy. Quería comentar sobre esta partida algo muy curioso que no pasa muy a menudo. Y es que desde el inicio que cogí el paquete no había policías ni había helicóptero y la partida se mantuvo así bastante tiempo, hasta que en cierto momento, peleando con un jugador, apareció el helicóptero y aparecieron policías. Pero hasta entonces, no, como se puede ver, no había nadie. Bueno, este salto me gusta darlo siempre y llegar al tejado, pero últimamente me cuesta muchísimo. Es complicado. Lo he conseguido algunas veces con moto, pero como me ha sido más fácil es con el coche, este coche Fiametta. Con ese coche sí me ha resultado otras veces más fácil, pero pues así en partida me cuesta mucho. Entonces, aunque no me gusta activar el elevador porque estás muy vulnerable si lo tienes activo, como se verá después, eh, lo hice así porque no me apetecía estar saltando intentando llegar hasta arriba. Todo este vídeo que he subido es, eh, es una secuencia. Quiero decir, empecé a jugar y me salieron todas estas partidas así, consecutivas. Y de repente apareció este jugador con el que ya he tenido el gusto de jugar bastantes veces desde que llevo todo este tiempo jugando en Xbox. Y bueno, estuve dominando la partida o controlándola, le maté varias veces, pero creo que esta no era mi noche y no tenía que haber jugado. Creo que no debía haber jugado porque me he cerrado el juego bastante frustrada, otra vez, como me pasa muchas veces en el juego. Siempre digo que es un juego muy injusto y hoy, por ejemplo, me ha pasado eso, lo mismo de siempre, que el juego ha favorecido más a este jugador y me ha hecho perder. Pero en realidad no es el hecho de perder, es el hecho de que tú estás jugando un modo de juego en el que estás intentando dominar la situación y solamente con un fallo que cometes pierdes todo el control de la partida. Cuando, como en este caso, he matado varias veces a este jugador, no le ha sido posible matarme hasta que no ha tenido la oportunidad de hacerlo con el dron, y el que yo le haya matado varias veces no me ha servido de nada, porque cuando él me mata una sola vez se acaba el juego para mí. Eso es muy injusto. Hace unos días estaba hablando con un amigo que juega Watch Dogs en PC y estábamos comentando, o yo le estaba comentando, que los modos de juego no están bien diseñados, porque esto de coger el paquete y escaparse para mí no tiene nada de divertido. Cuando tú terminas la historia, inicias el juego en el multijugador,
es muy comprensible que cojas el paquete y te vayas, porque necesitas el dinero para comprar armas, para comprar coches, para comprar ropa, si te apetece. Entonces es muy comprensible, pero este jugador es un jugador veterano y no lo entiendo, la verdad. No entiendo por qué estos jugadores arruinan las partidas llevándose el paquete cuando saben que la idea es que lo divertido del juego es que peleemos entre nosotros. Además, en este juego es especialmente complicado conectar con otros jugadores y además muchas veces, la mayoría de las veces, conectas con jugadores novatos que no saben jugar, que llevan una simple pistola. Es difícil conectar con jugadores que tienen experiencia en el juego. A mí siempre me ha gustado pelear con gente que sabe jugar porque me lo pongo como un reto y es complicado hacerlo cuando este tipo de jugadores que saben jugar se van del juego. Recuerdo un jugador en PlayStation que me lo hacía muy a menudo, me cabreaba mucho. No voy a decir su nombre, pero le recuerdo con especial cariño. Como comentaba, los modos de juego, bajo mi punto de vista, por supuesto, están mal diseñados. Y lo que no entiendo es cómo nunca este juego ha tenido actualizaciones, mantenimiento, sobre todo para poder arreglar estos errores que tiene el juego y también cambiar en cierto modo estos modos de juego que no tienen ni pies ni cabeza, porque que estés jugando a un juego en el que tienes que coger un paquete y escapes no tiene ningún sentido, eh, teniendo en cuenta que es un multijugador en el que los jugadores se enfrentan los unos contra los otros. Pero bueno, todo esto ya sabemos que es porque Ubisoft nunca ha querido hacer mantenimiento de este juego ni actualizarlo en ningún momento. Así, hablando de esta partida en concreto, este momento fue bastante frustrante porque no conseguía matarle. Le vi sangre en algún momento brotar y no conseguía matarle. De todas formas, yo no estaba apuntando muy bien hoy y fallé muchísimo. Lo tengo muy claro. Pero en cualquier caso, no sé cuál es el motivo, pero hay jugadores a los que les das y no les matas. No entiendo, no entiendo el porqué. Y como se puede ver en el vídeo, no hay helicóptero. Ahora se ven en el minimapa dos policías, me ha parecido ver, pero hasta este momento no aparecieron ni policías ni helicóptero. Y en este momento, sin venir a cuento, aparece el helicóptero.
Yeah, we've lost sight of the suspect attempting to reestablish. Squad, we've lost track of the suspect. We'll keep looking. He can't be far. Estaba tan pendiente de que el jugador no sacara el dron que no me di cuenta de que había bajado el elevador. Cuando me di cuenta ya era tarde. Check under the overpass. Covering our sector. Fine, squad, you can see our guy? We'll track him for ground units. CH2 to squad. Suspect reacquired. Officer needs help! EMS ASAP! Keep looking. We gotta catch this guy. CH2 is airborne and heading to the disturbance now. Take this shit! Y aquí llega el momento que comentaba sobre algo que me había pasado en PlayStation pero nunca en Xbox, que es que mi personaje se queda bloqueado en la partida y no hay forma de hacer respawn. Si quieres seguir jugando tienes que reiniciar el juego porque ni siquiera abandonando la sesión en línea puedes desbloquear al personaje de esa situación en la que está. Entonces el juego me arruinó totalmente la partida e hizo que este jugador, que en realidad lo único que quiere es coger el paquete e irse, ayudó a este jugador a ganar la partida. He's not getting away. Air unit is fueled and inbound. Así que lo único que pude hacer fue abandonar sesión en línea y reiniciar el juego de nuevo, porque esto no se puede solucionar de ninguna manera, o al menos yo con la experiencia que tengo en el juego y lo que he vivido en él no he conseguido nunca salir de esta situación sin reiniciar el juego.
Got it done, Wrench. Awesome. I'll let the crew know. Take the shipment! Take the shipment! The shipment's being stolen! Down! Squad, be advised that a possible suspect or suspects have been reported near your location. Hey, someone's hacking our system, and it's coming back to your location. Find him and take him out. Squad, we need help ASAP! Going in for a hit. Suspect is in view. We don't have a 20 on the suspect. Moving to a better vantage point. I'm gonna lock this guy down! Be advised, a patrol SUV has been dispatched after the suspect. Suspect couldn't have got far. Let's flush him out. Shooter, take him down! They're going on. PH2 squad. Our control's been hacked. All units, suspect is still in the area. That's fine. We'll block him off. Suspect couldn't have gotten far. Let's flush him out. I got him going this way. Head him off to the other side. Gunshots. We got this. Suspect just took out a pedestrian. Suspect is in sight. We're back on ground units. Squad, we got some tech issues. Suspect is out of sight. Still searching. He's driving like a maniac. Someone needs to take him down. Squad, back to the suspect. He's driving like a maniac. Someone needs to take him down. Squad, alert all units. Suspect has ditched his vehicle. Over. PH2 reporting in. Squad, suspect is on the move. Notify all ground units. We're in pursuit. Over. He's taking down our marksman. Pull it out. Stand by, squad. Suspect got away on us. We'll do another sweep. Explosives out!
Bueno, y si habéis llegado hasta aquí viendo el vídeo, este es el momento en el que cometí un fallo de principiante. Él me tenía en el punto de mira y me mató fácilmente. Doesn't have to go this way. Just drop your weapons. You gave it your best shot. Come out with your hands up. Y ya desde este momento su único objetivo era intentar subir al tejado para llevarse el paquete en lugar de estar los 3 jugadores luchando, que es lo divertido de este juego. The Bratva will not tolerate this, Enzo. Calling barrage to the scene. Is deceased. The Sicaria's gonna end it, and then drop off any leftovers at the Narcofosa. Go find them. No one here wants to see. Be prepared. There is an intruder. Stay close. This isn't gonna end well for you. Be advised, we have reports of a violent criminal near your location. Over. You go that way. Squad, be advised that a possible suspect or suspects have been reported near your location. We're the good guys here. Protect the shipment! Understood. Squad, this is PH2. We found suspect and are tracking. Y en esta partida apareció de nuevo este jugador y tomé la decisión de, si conseguía el paquete, huir con él. En ese momento yo no sabía quién era el jugador que tenía el paquete, porque como se puede ver eran los dos invisibles. Entonces me fui directa por el paquete e intentar matar a quien lo llevara y llevármelo. Pues no sé, porque me molestó mucho que se llevara el paquete de la gasolinera y no peleara, cuando es un jugador que sabe más o menos jugar. We're
hubo un momento en el que se me ocurrió irme a Galilei para hacer el glitch dentro de Galilei, porque es algo que a este jugador le gusta mucho hacer. Pero como se puede ver, la policía me lo estaba poniendo muy difícil. We're gonna clip him. Squad, this is PH2. Something detonated at our location. Squad, the suspect's gone. We're not giving up yet. Y luego, como me suele pasar también muy a menudo, cambio de opinión porque no me gusta hacer esto y decidí irme al tejado de Noodle. A ver si en ese momento le entraban ganas de pelear. Crap, I've lost him. On location. Searching for the suspect. We gotta stop this guy. He's driving all over the place. Pero como se puede ver, no estaba por la labor. PH2 to squad. Requesting reroute of all air traffic. Suspect is in sight. We'll back up ground units. Move the weapon and get on the ground. Squad, we've lost track of the suspect. We'll keep looking. Se lo pensó demasiado y llegó un poco tarde. He has to be somewhere around here. Aye, somebody's going to be this. I sure hope so. Y como si existiera el karma, la siguiente partida fue teniéndole a él de objetivo, que es algo que me gustó muchísimo. Pero él ya tenía su plan y yo ya me imaginaba cuál era. Que se iba a ir a Galilei a hacer el glitch, meterse dentro del edificio para tener ventaja sobre los jugadores que intenten cazarle. Y efectivamente la dirección que llevaba era esa. Él sacó su dron, 1, 2, 3, 4. Maldita la bomba que me faltó. La bomba que me faltó para matarle. Tuve mala suerte hasta en eso. Bueno, y eso es todo. Así acabé porque no estaba dispuesta a quedarme en esta partida dándole ventaja a este jugador cuando está haciendo un glitch en el que es muy difícil matarle. Desde luego, si hubiera alguna forma fácil para mí para matar a este tipo dentro de ese edificio, me habría quedado. Pero no tenía ganas de darle más ventaja. Así que salí. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya entretenido y os haya gustado el vídeo. Muchas gracias si habéis aguantado hasta el final. Y nos vemos en otros vídeos. Un saludo, chao.